vamos a esperar 3 minutitos más y empezamos la clase. Hola Rosa, Hola, José. ¿cómo está? Oiga, ¿le Bien, puedo hacer bien. una consultilla Sí, antes de sí, empezar? obvio. Sí, claro. Sí, es solamente ver un tipo de dato que me aparece cuando hago el info, A que me ver, sale como object. ujú, ¿Eso es un sí. string, un str o es otra cosa? ¿Puedes, o sea, me describes un poquito más el dato? ¿Qué es realmente? Sí, estoy en una base de datos de Kaggle, que es de película. ¿Vale? Entonces tiene columnas que se llama ID de película, el nombre de la película, que tiene el nombre, ¿cierto? Y cuando yo le hago a ese data frame, le pongo punto .info, me Sí, despliega los nombres de las columnas y al lado claro. ¿Y el el tipo? detalle. Ya. Sí, Entonces me dice que el movie name es un object. sí. A ver, el tuyo, en tu caso, lo que tendrías que hacer para que te represente bien el tipo de dato, tendrías que convertirlo a string realmente. A veces el object ¿Ya? te lo deja, te lo pone como por defecto cuando no sabe qué hacer con ese dato. Por ejemplo, de hecho, si recuerdas en el ejemplo de ayer, el tipo de dato fecha de visita, la primera vez que lo vimos eran de tipo object. Y después cuando nosotros lo cambiamos, lo parsimos y ahí se pasó a tipo data time. El object es como un tipo por defecto, es como muy genérico, como no sé qué es, no sé si eres un int, no sé si eres un float, no sé si eres un string, como que no fue capaz de identificarlo, entonces le pone tipo object. Si tú sabes que ahí tiene Ah, ya. solamente string, o sea, es mucho mejor que lo conviertas solamente a string. Por ejemplo, en nuestro Y caso, fecha de... disculpa, Dime. para Sí, sí. convertirlo a string, bueno, ahí El, el Panda tenía el to date, hay un to numeric, hay un to string o algo de Panda, o sí, claro, se tiene sí, que convertirlo. sí, es exactamente lo mismo. O sea, si quieres, si quieres compartir pantalla, algo así, no sé si Sí, te puedes. voy a compartir al tiro. Compartir pantalla. Compartir. Ahí está cargando, creo. Ahí apareció. A ver, no puedo verlo. A ver, ¿dónde estás? Estoy Ya, aquí en Movie Name. Esto object. es Por el ejemplo, dato, es lo que me resultó del, sí, por ejemplo, tú puedes poner del... un str, paréntesis, y pones el nombre de la variable. Ah, Dice ya, o sea, por exactamente ejemplo, donde quieres. sería, por ejemplo, en este caso, voy a copiar esto. Ahí lo voy a hacer acá. Y Sí, el porque hay Movie muchas Name. formas. Una de estas formas es con el str, otra es quizás usar el RPR, pero veamos si te funciona con el STR. Ya. Eso sería más o menos lo que debería ¿Dónde? hacer, ¿no? Perdón, no estoy viendo. Ah, sí, Está claro. aquí. Parece. Sí, 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 Ya. ahora sí, perdón, es que no se me Voy equivocaba. a, Ejecuta, voy a dale a ejecutarlo. ejecutar el info. No sé qué te ha dicho. Aparece eso. Es un warning, no es un Ya. error, es un warning. Intenta hacer un imdb filtrados.info, ¿cierto? Sí. Por aquí lo tenía. Y me sigue apareciendo ya. Ya, entonces puedes usar el RPR, ¿Así? RP, P de país, A ver. RPR, REPR. Es que te sugiere. Peor. PR, Ya. exacto. Ya. A ver. Intenta ver si te funciona con ese. Sí, es que a veces ese es como. A ver si te funciona. Ahí, No, no. te sigue apareciendo de tipo objeto. Pues entonces, si no, tendremos que usar el. Porque estás usando para convertir en. El objeto a string. Eso es lo que quiero hacer. Sí, pero sí. A ver, en teoría debería ser con. Si el STR, ¿qué guardián te muestra? Ya. Fíjate, saco. El guardián que estaba arriba. Ah, sobre una copa, sobre una copia de un data frame. A ver.
Ah, no, espérate, no, eso es otro. El balón está intentando setear es una copia de un slice for the frame, porque arriba convertiste el año, aquí estás haciendo claro, es como que no hubieras cargado, es como que no te va a cambiar el, pero eso te parecía con el anterior, ¿cierto? Con el STR. Sí, Entonces pone pd.tu-el STR, el típico. de punto. Guión, tu-STR. Oh, sí, no, no me da nada parecido. O numeric, Icle, no sé qué es eso. No, escribe el Camioneta, tu-STR. así no, carepalo. Ah, pd.tu-STR. no, eso no existe. No Etcétera. existe. ¿Cómo no va a existir? A ver, vamos a ver. Mira, no sé si era lo mismo, pero por ejemplo acá arriba yo tengo una función que me pesca el tiempo de la película que estaba en texto y me lo devuelve ¿Sí? como entero. Ya, ¿Será que pero es esa porque eso es lo forma? que yo te decía que, o sea, eso es cuando pusiste STR punto el anterior. Ahí no viste que antes estaba un STR, pero no te funcionaba, parece. No, Lo que tú me dijiste es que no te funcionaba. no. Entonces no sé por qué el otro podría ser que uses el dato filtrado. Ahí ponerle punto a IMDB-filtrados, lo que está en corchete, antes de esto. Aquí, justo cuando se cierra el corchete, antes de Aquí, asignarlo. ahí. Justo ahí, poner un punto tu stream. Tu-stream. No sé si funcionará. Ese, Ah, ya, ya, ya. cierra Ya, entonces paréntesis. sería Ese y cierra eso. paréntesis. Sí, lo otro, coméntalo. La asignación, bórrala. Esa. Intenta ejecutar ¿Y eso, eso a ver se si. setea automáticamente o hay que Sí, como setear sí. la No, variable encima? ahí lo que le estás diciendo es que lo conviertas a stream. Quiero ver lo que te devuelve. Exactamente de eso. Ah, no, Te está mostrando todo por pantalla, pero el otro está convirtiendo. No, quería ver qué estaba haciendo, no. Tampoco te lo convierte, lo único que hace es, claro, seteártelo en. Porque si ahora muestras por son de info, tampoco te va a aparecer. Tampoco te debería aparecer. O sí. claro. No, viste, no. No, es que no sé por qué, se supone que un STR debería funcionar. Debería No funcionar. sirve así de esa forma. No sé. Si quieres lo voy a mirar. Si quieres lo veo, o sea, lo Ya, anoto como duda y te doy la respuesta. Me parece extraño que con un STR, que es lo más básico del stream, no te funcione. Me dijiste que tienes un tipo object y al final adentro tienes solamente es campo de tipo, o sea, un campo de tipo texto, ¿cierto? sí, Ya. Es un dataset de Kaggle, ¿cierto? sí. Ya, vale. No, o sea, Voy para a no dejar seguir de con, compartir. vale, sí, para no seguir con esto, pero me quedo con la duda y te comparto una solución. Qué raro que no te aparezca el STR, la verdad me dejaste a mí así como A rarísimo. lo mejor falta Pero importar algo o instalar no, algo porque local. te hubiera dicho, lo primero que te hace es como que no lo puedes usar. Pero normalmente cuando uno, por ejemplo, tiene un int y lo quiere convertir a string, por algún motivo es str, paréntesis, el nombre de la variable. Pero nada, déjame verlo y no durante el día, pero sí durante mañana te mando un correíto con la solución. Me dijiste que Ya, la vale. de películas de Cago, ¿cierto? Sí, Vale, vale, me lo dejo ok. anotado y mañana te envío durante el día la solución o algún comentario con respecto a esto. Ya. Perfecto, Excelente, José. gracias. Muchas gracias. No te preocupes, muchas gracias a ti. Bueno, ya estamos pasadito en la hora. Bienvenidos a la 12ª clase de teoría del bootcamp de visualización, de análisis y visualización de datos. El día de hoy Marcelo no nos va a poder acompañar con sus palabras de bienvenida, pero él está detrás, igual que siempre, así que si tienen alguna duda o consulta le pueden escribir directamente, pero tal como nos comentó la vez pasada, él en estos momentos eh, está rindiendo un examen, así que nada, no va a poder acompañarnos con sus palabras de bienvenida.
Como les dije el día de ayer, la idea de hoy era iniciar con el tema de visualización de datos, pero ayer me llegó un correo de uno de sus compañeros o compañeras de, no sé si, de hecho, ni siquiera sé si está hoy, y me preguntaba exactamente si es que nosotros en Python o en R, cualquiera de las dos, podríamos generar lo que se llama, lo que se conoce como reportes automáticos. O sea, que su problema exactamente era basado en un root, no, él me contaba que tenía un dataset y basado en un root, quería generar como distintos reportes a partir de este root. Como nosotros todavía no hemos visto el tema de reportes en versiones PDF, en versiones imágenes o esas versiones, vamos a mostrar este mismo proceso, pero en vez de generar PDFs o reportes en cualquier otro formato, vamos a mantener el formato que estamos creando hasta el día de hoy y vamos a generar como reportes de cierta forma, generando estos múltiples archivos, pero en CSV. Así que nada, voy a compartir pantalla, no sé si su compañero estará aquí, pero si no me equivoco, compartir. Sí, es este. Un segundo, perfecto. Ahora sí, entonces, antes de iniciar con la parte de visualización, voy a responder la duda de su compañero. ¿Cómo sería esto? Bueno, nada. Esto al final es el código que hicimos ayer, el cual todos ya lo recibieron. Marcelo me comentó que ya había subido toda esta información al módulo. Está dentro de la sección del módulo 2. Y recibieron está tanto el código disponible en Python como en R. Me preocupé de mandar el código en R porque Carlos me comentó que un grupo, no sé específicamente cuál, está trabajando con R y RStudio. Entonces, para que también tuvieran el código en esta plataforma es que lo he compartido y también he comentado algunas cosas. Así que quien lo quiera ver puede utilizarlo sin ningún problema. Bueno, lo último que hicimos ayer, bueno, la verdad, en base a al problema o a la consulta de su compañero, lo último que hice ayer fue generar un consolidado de todo nuestro data frame. O sea, recordemos que teníamos las ventas, por un lado, después los clientes, esto lo unimos a través de un join. Antes de eso creamos una nueva columna que se llamaba precio y básicamente eso hicimos con nuestro data frame. Después fuimos mostrando algunas cosas, datos agrupados, pero eso no tenía que ver directa relación con nuestro data frame, sino nuestro data frame a grandes rasgos fue crear una nueva columna y unirlos a través de un left join. Entonces, con esos data frame, lo que yo hice fue generar, al final, convertir este data frame en un archivo CSV con el consolidado de este data frame. Entonces nos quedó, de cierta forma, este archivo, que pueden ver que tiene el ID de visita, la fecha de visita, página visitada, producto, precio, mes, edad, todos los datos, o sea, datos tanto de las ventas de los productos como datos del cliente en sí, datos propios del cliente. Entonces, con ese dataset vamos a generar esto que nos consulta su compañero, que tiene que ver con reportes automáticos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a crear un nuevo archivo, como siempre, vamos a guardarlo, se va a llamar reportes automáticos. Y bueno, nada, vamos a empezar a hacer lo mismo que hacemos siempre, importar librería. Bueno, hoy día un comentario, un segundo, hay alguien en la sala, espera. Un comentario como, no sé, de tipo personal. Hoy día estuve programando con compañeros y no sé, por ejemplo, todos me decían que porque yo importaba las librerías al comienzo, que habían otras personas que iban importando las librerías conforme las van usando. O sea, al final eso es básicamente, o sea, les comento esto para que sepan que al final esto de importar las librerías antes, después, en cualquier parte del código es decisión de cada uno de los programadores y no por eso va a estar bien o va a estar mal. Lo único que sí tienen que tener cuidado, que yo no he tenido cuidado cuando les he compartido el código, es si es que no ocupamos alguna librería, eliminar la línea de código que hace referencia a esa librería, porque si no, el código de cierta forma está un poco sucio, se diría en términos o sí, en términos de si hablamos como del costo de programar. Bueno, nada, entonces yo siempre importo las típicas librerías porque es lo que eh, pienso que voy a usar. Puedo no usarlo, pero siempre lo importo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Básicamente vamos a importar el CSV que generamos acá.
Así que voy a copiar esta ruta, la voy a dejar aquí y la voy a importar con la librería de pandas, pandas.readcsv y ahí. Y bueno, ahí deberíamos haber importado, se supone que es este. Para mostrar por pantalla, como siempre, df.info. Entonces vamos a ejecutar primero esta línea de código. Vemos que se están importando, se importó hasta Seaborn, no se importó, ahí se importó PyPlot, y ahora vamos a importar nuestro data frame, si es que está todo bien. Y ahora vamos a mostrar por pantalla, y aquí podemos ver nuestro data frame que ha sido de cierta forma bien importado. Si queremos ver los primeros datos, lo de siempre, de f.get o de f.get. Los primeros 5 datos y los últimos 5 datos. Entonces está perfecto, hemos importado nuestro data frame. Ahora viene lo que me preguntaba su compañero. Como bien les decía, me preguntaba cómo generar múltiples reportes en su caso específico era un root. Nosotros, como nuestro data frame no tiene un root, pero sí tiene un ID, que era el visitor ID. Entonces lo primero que tenemos que hacer para esto es generar de cierta forma una agrupación por este identificador, así con el fin de tener así como agrupadito cuáles son las acciones o cuáles son los registros, cuáles son las tuplas que corresponden ¿cómo se llama? Al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un data frame que se va a llamar grupos-clientes. Y para esto que hacemos, vamos a nuestro data frame, vamos a usar una función que ocupamos ayer, que se llama groupBy. Y aquí le decimos por qué atributo lo vamos a ocupar. Es visitor ID. Aquí lo que hemos hecho entonces es agrupar de cierta forma nuestros datos por visitantes, o sea, por ID del visitor. Entonces, sí, ID del cliente realmente. Entonces, si queremos mostrarlo por pantalla, lo de siempre, grupos clientes.info o grupos clientes.get, eso depende de cada uno. Ay, perdón. Vamos a ver si se puede. Ahí está. De cierta forma están agrupados por clientes. Se dan cuenta, aquí está el visitor ID 1, después más abajo el 2, después más abajo el 3, después más abajo el 4. Hemos hecho de cierta forma esta agrupación. Como vamos a crear múltiples reportes, les recomiendo o he recomendado que creemos una nueva carpeta que se va a llamar reportes, la cual va a almacenar de cierta forma estos reportes en formato CSV que vamos a generar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es aquí donde viene de cierta forma lo interesante para generar esta parte de reportes. Hacemos un for. Vamos a hacer un for de, no sé, cliente, visitante desde datos clientes. Se va a llamar así, y ahí, int, y aquí se le decimos grupos clientes. Y aquí vamos a hacer todo lo que, y aquí vamos a poner de cierta forma toda la lógica para crear nuestro for. Vamos a crear una variable que se llama informe cliente, y le vamos a decir que es del tipo de dato pd.data frame. Entonces ahora vamos a obtener información específica del cliente. Por ejemplo, vamos a obtener el ID del cliente. Para obtener el ID del cliente es datos cliente sub, ¿dónde está? En el ID, por ejemplo, o el visitor ID. ¿Qué posición? C. Voy a copiar esto para todos los demás, solamente voy a ir cambiándole el nombre. Por ejemplo, después podemos tener la edad del cliente. Edad del cliente, y aquí cómo se va a llamar. Edad. ¿Cómo que se llama? Edad. Lo mismo, y log 0. Voy a pegar esto. El país del cliente. Vamos a poner datos que sabemos que tenemos en nuestro dataset, país de cliente, aquí datos cliente, y se llama país.
País, después, no sé, teníamos el género, también teníamos el género, aquí ponemos ay, para que eso, todo sea de género cliente. Y aquí viene de cierta forma lo interesante, o podríamos poner como un campo agregado, es el campo agregado. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Es calcular el precio, lo que ha gastado total este cliente, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a poner, no sé, precio total, cliente, es igual a lo mismo, datos cliente, precio. Y en vez de aquí localizarlo primero, lo que hacemos es hacer nuestro campo de agregación, donde usamos ayer también, que nosotros mismos usamos la suma. Entonces hacemos exactamente lo mismo de nuestra columna precio, vamos a sumar todas aquellas donde al final pertenezcan a este cliente, ¿cierto? A este cliente que estamos recorriendo porque estamos dentro de un core. Entonces ahora lo que hay que hacer es agregar esta información, vamos a poner aquí, lo que tenemos que hacer es agregar esta información del cliente al reporte. No, ahí está, al reporte. ¿Cómo lo agregamos? Bueno, aquí vamos a usar nuestro data frame que definimos, usamos el informe, cliente, esto me está completando mal, pero yo lo voy a... Ahí está. Se va a ir nuestra columna ID. ¿Y qué vamos a agregar? Lo primero que definimos sería, ahí está, ID, nuestra variable ID, ID, cliente, cliente. Entonces ahora, al informe cliente, que también vamos a agregar nuestra variable edad. ¿Y qué vamos a pasarle aquí entonces? Edad, cliente. Me está completando súper mal esto. Pero lo podemos hacer. Perfecto. Bueno, también a nuestro informe cliente vamos a agregar el país. Vamos a completar básicamente todo lo que está aquí. El error que aparece aquí es porque tabulé mal. Entonces recuerden que Python es tabular. Tienen que tener todo en la misma separación. Bueno, país. Seguimos con país cliente. Bien, eso sí lo hice bien. Después seguimos con informe cliente y le entregamos ahora género. ¿Cierto? Género cliente, y finalmente lo último que podemos entregarle, ¿cierto? Nuestro informe cliente es precio, y se llama precio total cliente. Vamos por cambiarle nombre a nuestro. Entonces lo que hemos hecho hasta aquí es, tenemos nuestros datos recorriendo este for, y lo que hacemos es obtener el dato del cliente, lo dejamos en la variable ID cliente, y después, y así mismo con la edad, el país, el género. Aquí hicimos un campo agregado para saber cuánto ha comprado de cierta forma nuestro cliente. Y a esta información que hemos obtenido de cierta forma y que está en nuestras variables, lo que hacemos es agregarlo a un data frame nuevo, que es el data frame el cual se va a pintar de cierta forma o a mostrar en nuestro archivo CSV. Recuerden que estamos generando un archivo CSV debido a que no hemos visto otro tipo de reportes. Así que eso, bueno, si aquí queremos agregar más secciones, aquí podemos poner todo el código, agregar secciones. O sea, aquí puede ir todo el código, aquí puede ir el código no sé si quieres agregar más tipo de que se les ocurra. No sé, si quieres agregar otro campo que no se me ocurre ahora, podrías agregarlo aquí. Entonces, aquí podría ser, donde ustedes quieran. Ahora lo que hay que hacer entonces, después de haber hecho todos nuestros cálculos de datos al final que van en nuestro archivo CSV, lo que tenemos que hacer es guardar el informe en un archivo. En nuestro caso, CSV, ¿cierto? Entonces, ¿cómo guardamos esto? Bueno, como hemos guardado todos nuestros reportes en todo el tiempo. Informe cliente, punto, tu CSV. Solo que aquí, en vez de siempre, o sea, voy a volver un poco atrás, aquí automáticamente le decimos, guárdalo aquí, y le ponemos textualmente cómo se va a llamar, ¿cierto?
Aquí no vamos a ponerle textualmente cómo se va a llamar, porque si le ponemos un nombre así como reporte 1, después cuando genere otro se va a llamar también reporte 1 y siempre va a estar pisando el mismo archivo. Entonces este nombre tiene que ser un nombre incremental, que vaya cambiando dependiendo el ID del cliente, ¿cierto? Entonces, para eso, en Python lo que se usa es una letra F adelante del nombre de nuestro reporte para nosotros poder poner de cierta forma fórmulas o variables que vayan cambiando. Entonces aquí le vamos a decir, ¿dónde le vas a guardar? Bueno, creamos nuestra carpeta reportes, ¿cierto? Si es que no me equivoco, sí. La creamos, reportes se llama. Ponemos slash, le damos la ruta, se va a llamar informe, guión bajo, cliente, guión bajo, y aquí viene la parte como el por qué usamos la F, porque aquí le vamos a poner ID, guión bajo, cliente. Entonces, esto es lo que va a ir cambiando de cierta forma. Y va a ser punto CSV. CSV. Y le vamos a decir que no tengas index, que no tenga el índice. Esto debería funcionar. Cosas nuevas que hemos visto, hasta solamente esto. Todo lo otro son cosas que ya hemos visto, el tema de obtener datos desde un data frame. Aquí es lo que hicimos, obtuvimos un dato, lo estamos guardando en un nuevo data frame y ahora ese data frame lo estamos convirtiendo a CSV. Lo único que nuevo que hemos visto hasta aquí es esta F, que es para poder poner una fórmula, poder poner una etiqueta para que esta vaya cambiando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de que ustedes definan una función y traigan el nombre desde la función y el nombre es iterativo, le pueden poner igual, una f.name, y así nuestro dato, en este caso nuestro CSV, se va a guardar con él, va a ir iterando y el nombre va a ir cambiando, entonces no va a pisar de cierta forma nuestro archivo que generemos. Pueden hacer esto mismo de esta f que se puso aquí cuando guardamos figuras, o sea, si quieren guardar una figura incremental, no sé, esta es la figura de la función 1, ahora quiero, o sea, perdón, de la variable 1, ahora quiero graficar la variable 2, la variable 3, la variable 4, pueden hacer exactamente lo mismo y en vez de generar aquí un CSV, generaría un archivo de imagen. Pero la AF funciona para eso, para pasarle por parámetros de cierta forma el nombre del nombre en este caso de nuestro archivo. Bueno, si esto funciona, no sé hasta dónde lo ejecuté, creo que hasta aquí. Sí, por lo último que hice fue un ver.g. Entonces hacemos un for, es un for tal cual hemos visto anteriormente. Lo convertimos a, voy a poner aquí y comentarlo. Crear informe por cliente. Bueno, vamos a ver si esto funciona realmente, no lo sé. Espero que sí. Tengo un error porque me dice que no existe la variable ID, entonces vamos a ir acá y ver nuestro dato. Está aquí. No, la variable se llama visitor ID, así que aquí vamos a obtener exactamente lo mismo. Visitor ID, ¿así se llama? Sí, perfecto. Entonces vamos a ver, porque nuestra variable era el problema ese. Vamos a ver si es que ahora funciona. Se supone que esto, un segundo, ahí sí. Se supone que esto se está ejecutando, aquí no me ha mostrado ningún error, y aquí me tiene de cierta forma en espera. Normalmente cuando yo termino de ejecutar el código me muestra los 3 puntitos, o ya sea un error, o ya sea que salió bien, siempre me devuelve estas 3 flechitas. Aquí de cierta forma, no, ya me las devolvió. Y si vamos aquí, vamos a reportes y podemos ver que me ha generado múltiples reportes por cada uno de los identificadores de los clientes. O sea, si nosotros llegamos acá y abrimos, no sé, cualquiera, me dice que es el ID 36, la edad de esta persona es 47 y me dice cuánto gastó esta persona. Entonces, hemos generado de forma rápida con esta, voy a guardar esto, con estas, de cierta forma, poquitas líneas de código, hemos generado un reporte, en este caso de archivo CSV, por cada uno de los clientes que tenemos dentro de nuestro... Uy, un segundo que hay gente en la lista de... hemos generado un reporte CSV por cada uno de los clientes que teníamos aquí en nuestro... Ay, ¿dónde estamos cerrando?
en nuestra lista de clientes. Y agrupa automáticamente y nos dice cuánto gastó cada una de esas personas, porque aquí le pusimos que sumara el precio que gastó, que gastó cada uno de estos clientes. No sé si el compañero o compañera que me envió esta duda estará por aquí, pero bueno, igual les servía a todos, así que quise compartirlo con todos ustedes. No sé si tienen alguna duda con respecto a este reporte, a esta generación automática de reporte. En este caso vuelve a existir, este reporte es de tipo CSV porque no hemos visto ningún otro tipo de reporte, aparte de, o sea, ningún otro tipo de archivo. Así que era mejor generarlo con CSV antes de confundirlo y generar archivos PDF o otras cosas, porque no iba al caso tampoco. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Consulta con respecto a esto? Y voy a compartir nuevamente. Ahí sí. Creo que, a ver, sí, creo que estamos viendo todo. Bueno, después de este, de cierta forma, pequeño break que tuvimos, o pequeño paréntesis grande que tuvimos con respecto a la generación de reporte automático, vamos a seguir con el flujo estimado o estipulado para ya la clase el día de hoy y las clases venideras. Como les dije, como les comentaba ayer, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el tema de análisis de datos, así como en preparación de los datos. O sea, ya a día de hoy, todo lo que hemos visto ya nos permite, de cierta forma, asegurar que la calidad de nuestros datos es una calidad óptima, es una calidad que nuestros datos, que a partir de nuestros datos se pueden generar conclusiones al final de este proceso, que nuestros datos, que las decisiones de diseño o las decisiones que hemos ido tomando a lo largo del proceso de preprocesamiento están respaldadas, están, no sé, respaldadas, documentadas, que no han sido decisiones unilaterales, sino han sido decisiones en conjunto en caso de que sean. Entonces, a esta altura, de cierta forma, ya tenemos nuestro conjunto de datos o nuestro dataset de forma óptima y útil para poder ya ir al proceso de visualización de datos. Si se dan cuenta, cuando iniciamos este curso yo les dije, la gran parte de llegar a visualizar los datos, o la gran parte de llegar a generar información, o en el caso de que, no sé, ustedes sigan a otro módulo más adelante y vean el tema de Machine Learning, análisis de predicciones, la gran parte, más allá de generar el modelo de Machine Learning, el modelo de predicción, el dashboard en este caso que va a ser nuestro producto, la gran parte o una de las partes como fuerte del trabajo se lo lleva todo el proceso de procesamiento de datos, de cómo nosotros, a partir de nuestro conjunto de datos, nos dedicamos a obtener datos de calidad. Y es un proceso que siempre ha estado muy invisibilizado, pero yo que a través de este botón quería como reforzarlo y quería que ustedes se dieran cuenta que el proceso de preprocesamiento es un proceso iterativo, es un proceso que no, de hecho, no siempre terminas de hacerlo. Ahora, si bien ya tenemos una calidad óptima, puede ser cuando estemos visualizando los datos, se nos haya escapado uno o dos pequeñas cosas, pero ya no es como todo el conjunto como lo hubiera sido cuando iniciamos al comienzo todo este camino. Bueno, el día de hoy entonces nos enfocaremos en el proceso de visualización de datos con el fin de ya ir armando el camino para generar nuestros dashboard o la propuesta de proyecto final que algunos de ustedes propusieron como salida esperada de su proyecto. Pero antes de llegar como a ese proceso de visualización de datos, existen unos conceptos que encuentro que es necesario que ustedes conozcan. Y estos conceptos se pueden presentar como a modo de principios, o a modo de aspectos. ¿Por qué principios? Porque el día de hoy vamos a conocer algunos principios de diseño. Y aquí me refiero con aspectos éticos o aspectos de responsabilidad que están intrínsecamente relacionados con este proceso de visualización de datos. Ahora sí. Anteriormente, en clases previas, al comienzo quizás cuando nos conocimos, cuando tuvimos las primeras clases, cuando fuimos a la segunda, ya hemos definido anteriormente qué es la visualización de datos. Y hemos dicho que la visualización de datos nos permite representar los datos y convertirlos en información de manera
gráfica y principalmente generando visualizaciones atractivas, ya sea para nuestra audiencia o visualizaciones atractivas para que nosotros podamos comprender lo que nos quieren decir los datos. Todo esto en el proceso de exploración de datos, cuando generamos pequeñas visualizaciones con gráficos, pero con el objetivo de nosotros entender nuestro conjunto de dataset, ¿cierto? Estas visualizaciones de datos, lo que buscan en sí, la visualización de datos que vamos a ver ahora, lo que busca en sí es aprovechar el poder de procesamiento visual que se supone que el cerebro humano tiene de forma innata, el cual permite o el cual indica que a través de patrones visuales como el ser humano sea capaz de comprender información compleja, pero de manera más rápida y efectiva. Entonces, es por eso que el tema de visualización de datos viene siendo muy fuerte, porque utiliza la capacidad del cerebro de que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, como que desde ahí viene como este tema. Al transformarse, se supone que al transformar nuestros datos en gráficos, tablas, diagramas, mapas o cualquier otra representación visual que nosotros se nos ocurra, podemos explorar y comprender nosotros mejor los datos. Eso ya lo pudimos ver desde el punto de vista de análisis exploratorio, del análisis exploratorio de datos, pero así también le podemos comunicar a nuestra audiencia ideas o conclusiones que ellos de forma más impactante y que ellos también les hagan sentido o les hagan o tengan lógica con respecto a lo que estamos contando. Algunas de las ventajas claves del proceso de visualización de datos son que permite la comprensión más rápida. Esto es puesto que las visualizaciones permiten comprender grandes cantidades de datos de manera más rápida y efectiva que los datos en formato tabla o textual. Además, por más que uno intente poner una tabla con colorcitos frente a un gráfico en sí o frente a un mapa o frente a cualquier representación visual, la representación visual por mucho, automáticamente la visión se va siempre a una imagen. De hecho, existen no muchos, pero existen experimentos donde se utilizan estas, estos lentes que te miden, estos aparatos que te miden hacia dónde diriges la vista, y normalmente cuando tienes texto y tienes imágenes, la vista siempre se va hacia la imagen y después se va al texto. Siempre suele pasar eso. Entonces, por eso dicen que una de las ventajas principales de la visualización de datos es que permite una comprensión más rápida, te permite también una comunicación efectiva, porque generar visualizaciones atractivas y claras permite transmitir mensajes complejos realmente y permiten que al usuario final le genere como este impacto y pueden ser tus informes o tu reporte mucho más comprensible que un informe o que un reporte tradicional que carece de esta visualización, que carece de visualización. Bueno, también lo hemos visto que permite la identificación de patrones y tendencias. Entonces, eso lo vimos en el proceso de exploración de datos, así que lo voy a dejar ahí. Y finalmente, una de las grandes ventajas de la visualización de datos es que permite la exploración interactiva. Estas visualizaciones interactivas que permiten que los usuarios o la audiencia final exploren nuestros datos, o sea, ellos se puedan enfocar en un punto específico y obtener más información detallada según las necesidades que quieren. O sea, nosotros generamos un dashboard, generamos un reporte, ¿cierto? Este reporte, si es interactivo, permite que la audiencia final, la persona a la cual estamos entregando este reporte final, si dice, mira, yo me quiero enfocar, no sé, he visto en tu gráfico que las ventas de septiembre son muy bajas, quiero ver por qué. Entonces puede de cierta forma hacer zoom o ingresar en profundidad, todo dependiendo de la herramienta que usemos. Y quizás, claro, desde este gráfico que nosotros le decimos, mira, en marzo creo, están las ventas más bajas, él puede, no sé, quizás hacer doble clic como en Excel y se le despliega automáticamente una tabla quizás, y ahí dice, mira, esto se produce por esto, teníamos menos gente vendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, al final permite que esta característica de interactividad permite que la audiencia pueda definir dentro de todo lo que nosotros le mostramos dónde enfocarse y dónde al final hay que poner estos esfuerzos. A modo de resumen general, la visualización de datos, como bien les comento, con estas ventajas es una herramienta muy poderosa que permite explorar y comprender los datos, eso ya lo mismo en el proceso de exploración de datos, pero además, que es la parte importante de este asunto, es que permite comunicar información relevante en base a nuestros datos, los cuales ya nos aseguramos que tienen una calidad óptima.
En este mundo de la visualización de datos, existen lo que se llaman principios de diseño para la visualización de datos. Y estos son presentados como pautas o conceptos claves que lo que ayudan es a crear visualizaciones efectivas, claras y atractivas. Estos principios de diseño no son así como creados aleatoriamente, así como que alguien los sacó, sino estos principios de diseño se basan en la teoría de percepción visual y comunicación visual. Si bien existen una gran lista de los principios de diseño, yo he puesto aquí de cierta forma algunos de los principales o más importantes o algunos de los más característicos o los que suelen siempre comentarse. Si alguien tiene dudas con respecto a algo, por favor interrumpirme a través del micrófono como siempre. Bueno, uno de los principios de diseño más conocidos es la simplicidad, que lo que busca es que uno mantenga las visualizaciones simples y evitar el exceso de elementos, eh, puesto que estos elementos, este uso excesivo de elementos lo que puede generar es una distracción, y esta distracción al final termina dificultando la comprensión de los datos. Entonces, se busca que uno utilice de cierta forma colores, formas y texto de manera concisa y efectiva. Como el principio de diseño de simplicidad sigue el paradigma de menos es más. O sea, si quieres mostrar un gráfico de barras, muéstralo, pero no que todo sea de todo distinto color. Un gráfico de barras sencillo, de un solo color, porque todos están representando lo mismo, entrega mucha más información que un gráfico de barras con múltiples, donde cada barra tiene un color distinto, porque ¿para qué? Si al final todos representan cantidad y frecuencia. Por otro lado, tenemos el principio de claridad. A ver, la claridad es esencial en este tema de las visualizaciones, por ende, uno tiene que asegurarse que la información presentada sea fácilmente comprensible para los usuarios. La idea es utilizar etiquetas descriptivas, títulos de los gráficos que representen de cierta forma lo que tiene que decir, poner el nombre correcto en los ejes, las leyendas que guían este proceso de, no sé, en el caso de que pongamos líneas de tendencia con muchos colores, las leyendas sean claras para guiar la interpretación de los datos, sean leyendas, no sé, que identifiquen qué es lo que está representando esa línea, no como A, B, no sé, no, sean claros en este caso. Entonces, por eso la claridad es uno de los principios esenciales en este proceso de visualización. También tenemos la consistencia, que lo que busca es que, o lo que recomienda, es que uno mantenga la consistencia visual en todo el diseño. Quiere decir que utilicemos los mismos colores para representar lo mismo que queremos representar. Tamaños, los estilos, las fuentes, sean coherentes en toda la visualización. O sea, si empezamos con un dashboard, que en la primera hoja estamos usando una fuente, no sé, Calibri, tanto, no vamos a cambiar la tercera hoja por un Arial Narrow y en la cuarta hoja por un Times New Roman, no. Todas nuestras hojas tienen que tener una consistencia con respecto a eso, con respecto a esto, como a los estilos de las fuentes, a los tamaños, a los colores. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que el usuario o la audiencia que ve esto no se centre en, ay, ¿por qué cambió la letra? Sino se centre en lo que realmente importa. Y también ayuda a que mentalmente el usuario diga, ah, mira, no sé, si usa el color rojo, perdón, si usa el color azul, es algo bueno. Si usa el color naranjo, es algo malo. Entonces al final termina generándole en el cerebro de la audiencia un mapa conceptual de cómo leer el dashboard que tú creaste. Por eso la consistencia es también importante. Otro de los factores, claro, que ya hemos nombrado anteriormente es el uso apropiado de colores. Los colores en sí mejoran mucho la comprensión de los datos, pero también pueden ser engañosos de cierta forma si se usan de forma inadecuada. Por ejemplo, lo que decía, el tema de representar el gráfico de barra con cada uno de distintos colores. ¿Qué sentido tiene si todos representan exactamente lo mismo? También que los colores, por ejemplo, sean muy flúor, así como todo flúor. Al final, si todos son flúor, ninguno destaca porque son todos flúor, todos a la vez llaman la atención. Entonces, al final, no estamos generando como un significado coherente o claro a través de estos colores. Por eso, dentro del uso apropiado de colores, se invita a todos los analistas, a los que generan estas visualizaciones, a usar colores excesivamente llamativos, porque al final recuerden que todo esto es en pro de evitar distraer a los usuarios y hacer que ellos se concentren realmente en la información que se puede extraer o la información que le estamos presentando.
Por otro lado también tenemos la jerarquía. Rosa, perdón. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, no sé, Aquí me con hablaron dos personas a la vez, acá, pero Denixer, sí. acá. Ah, perfecto, sí. Hola, es por los colores. Siempre yo he tenido como hartas dudas. ¿Qué colores usar? No sé si existe una gama de colores, usa el amarillo con el salmón y más esto, porque a veces para uno, este color con este combina, pero para otro Sí, no. Entonces, mira, si sí, existe como una gama de colores, ¿cuál usar dentro de un dashboard? ya, mira, con respecto a tu pregunta, qué bueno que preguntas, hay una herramienta y una página, no la dispongo ahora, pero es la que yo ocupo, no me acuerdo, pero es la que la tengo como favorita, donde automáticamente te sugiere paletas de colores, porque, a ver, primero recordemos que existen, depende de la institución donde tú trabajes, a veces te obligan a usar ciertos colores, ¿cierto? O sea, yo me acuerdo que cuando trabajaba a veces me decían, estabas limitado a una paleta específica porque el equipo de atrás desarrollaba esa paleta para que uno pueda diseñar. En el caso de que tú no dispongas de eso por tu institución, como te decía, hay una página, se las voy a compartir, no la tengo hoy, pero se las comparto, o sea, se las voy a compartir por correo. Bueno, aquí perdón, en el material de Moodle se las voy a compartir. Es una página que tú revisas y te recomienda paletas de colores adecuadas. Todos los colores te van a combinar sí o sí. Solo tú te dedicas a elegir. Elijo la paleta 1, listo. Todos los colores tienen la misma escala y se ven bien en sí cuando haces esta visualización. ¡Oh, qué maravilloso! Gracias, profe. ¿Dónde, Mm. perdona, dónde lo vas a compartir? No te entendí. No te escuché, Alberto, te escucho bajito. ¿Dónde lo vas a compartir? En el Moodle se lo voy a enviar, si no es hoy, o sea, cuando mañana Marcelo suba la información, así como va a subir esta presentación, va a subir un link, el cual también va a estar la paleta de colores, el link de la página. Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más iba a hablar? Creo que no. Vale, perfecto. Entonces estábamos con el tema habíamos cambiado su propio colores, el tema de la jerarquía visual, que lo que busca es que al final utilicemos esta especie de jerarquía visual para resaltar la información más importante. O sea, por ejemplo, más grande ponemos lo más importante que queremos contar. Después es más pequeño, no sé, lo menos importante, o no sé, más arriba, más abajo. A eso se refiere con jerarquía visual, ya sea en tamaño de letras o en si ocupa el primer nivel, el segundo nivel o el tercer nivel. Eso por aquí, al final todo termina siendo para guiar a nuestro usuario o a nuestra audiencia en qué es lo primero que tienes que ver. Recuerden que los dashboards tienen que ser al final, es como qué es lo que quiero que ve, qué es lo primero que quiero que vea la persona a la cual se la estoy presentando. Después, por otro lado, tenemos el principio de usabilidad, el cual, de cierta forma, cuando nosotros ya, a ver, al crear, a diferencia de lo que hemos hecho anteriormente en los datos exploratorios, generamos gráficos, pero estos gráficos no son interactivos, sino son gráficos estáticos que tú puedes ver. En el tema de estos dashboards, lo que se busca de cierta forma es que las personas puedan interactuar con la información que tú estás dando. Entonces, ¿a qué atañe este principio de usabilidad? A que esta interacción con estas visualizaciones sea de forma fácil. Los usuarios puedan explorar los datos, puedan profundizar en la información que necesitan de forma sencilla. O sea, no sea como que hagan clic en algo y de repente se les despliegue mucha información y es como, ay, no sé, me estoy perdiendo. Sino que vuelvo a insistir, que los usuarios finales puedan interactuar de forma fácil a través de, no sé, filtros, controles, herramientas de navegación que son intuitivas. Todo esto para mejorar, vuelvo a insistir, la experiencia del usuario, de la audiencia que va a ver nuestro dashboard. Y finalmente tenemos el contexto o storytelling, que lo que permite al final es contextualizar tus visualizaciones y te dice que tú tienes que usar al final esta técnica de storytelling para guiar a los usuarios a través de los datos. O sea, es como básicamente contando una historia, ¿no? Cuando tú vas contando una historia, no sé, imaginemos, estamos presentando las ventas las ventas de algo y vamos diciendo, mira, vamos a presentar no podemos llegar y decir, vamos a presentar la venta del año que inició la empresa, ahora vamos a presentar la venta del año final, ahora vamos a presentar la venta del año 1998, ahora vamos a presentar, es como que al final no hay una historia, no hay un relato en esta información que estás mostrando, porque al final, ¿a qué quieres llegar? ¿Qué estás diciéndome al saltarte años así como de inicio al final, de final al medio? ¿Cuál es tu historia detrás de eso? Entonces, cuando no hay un flujo lógico en la visualización, cuando no hay un flujo lógico en los dashboards que estamos presentando, al final terminamos nuevamente distrayendo a la persona, estamos terminando
cargando cognitivamente su pensamiento y no se va a enfocar en nuestros datos, sino se va a enfocar en como, mira, esta persona me está contando la historia de una forma muy extraña y al final ninguna de las cosas, ningún dato, ninguna imagen que le hemos mostrado le va a quedar en la mente, sino lo único que le va a quedar es como, me contó la historia de una forma muy extraña. Entonces, por eso el tema de contar, de siempre pensar en estar contando como un cuento o estar contando un flujo, adquiere mucha relevancia y está dentro de los principios de diseño más destacables en esto de la visualización de datos. Bueno, y así como tenemos estos principios de diseño, también tenemos lo que se llama como principios o aspectos éticos y de responsabilidad en este tema de visualización de datos. Si bien esto lo hablamos, creo que al comienzo de las clases y o con respecto al preprocesamiento de datos, cuando les decía, si van a tomar estas decisiones, recuerden respaldarse, recuerden que sean decisiones éticas, recuerden documentarlas y todo eso. Yo les decía en ese punto que había que ser responsables con esas decisiones que estábamos tomando. En esta misma línea, entonces, este mismo aspecto de responsabilidad y ética también son temas cruciales a considerar cuando creamos y generamos estas visualizaciones. O sea, no solamente estos aspectos éticos o estos aspectos de responsabilidad son llevados al tratamiento de los datos cuando estamos limpiando nuestro conjunto de datos, sino también cuando estamos generando estas visualizaciones de reporte final, al fin y al cabo. Uno de los primeros principios o aspectos éticos, de cierta forma, es el que atañe a la honestidad y transparencia, donde el cual te invita, o cual nos invita de cierta forma, ser honestos y transparentes al presentar las visualizaciones de datos. ¿Con qué fin? Con evitar distorsionar o manipular los datos para respaldar un punto de vista o una narrativa específica. O sea, no es porque yo quiero, no sé, favorecer A sobre B y voy a mostrar A más grande, aunque A le ha ido pésimo. No importa, voy a mostrar A más grande porque a mí me gusta más el producto A y quiero que se compre más el producto A. No, tú tienes que ser fiel de cierta forma y transparente con respecto a qué estás mostrando y te tienes que mostrar de la forma adecuada. Si en este caso, no sé, B es más grande que A, tienes que mostrarlo así, pese a que tú no compartas que B sea más grande que A. Puesto que así nosotros lo que hacemos es evitar cualquier sesgo que nosotros mismos podamos tener sobre los datos. Recuerden que nosotros en este momento somos analistas de datos y estamos entregando al final con este procesamiento de datos información real, información verídica a nuestros usuarios para que tomen decisiones. Entonces, si nosotros llegamos y decimos, mira, me gusta más A, entonces les voy a decir hasta a el gerente que compre más productos A, al final va a comprar el producto A, pero no se venden nunca, entonces al final estamos haciendo que tome decisiones en base a información que no es transparente solamente porque tenemos nosotros como analistas un sesgo a esta información. Más allá de entrar en temas políticos, o sea, yo creo que todos recordarán esto, el gráfico presentado por el expresidente en el debate de Anatel en el año 2017, 17 puede haber sido. Sí, aquí podemos ver automáticamente que en este gráfico existe una desproporción en las cifras, o sea, en las barras en esta barra azulita se ve como un tercio de lo que es la barra que está al lado, y en realidad no es un tercio, porque un tercio sería 10,10 y algo, 9 y algo, si es que mi número no falla. Entonces, primero, aquí no hay honestidad al momento de representar los datos, porque no se muestra de forma correcta. Eso solamente viendo así de forma gráfica. Ahora sí vamos al trasfondo de estos datos, de cómo fueron analizados de cierta forma. Para el dato del 2013 se usa una metodología A, por ejemplo, no vamos a traer detalles de qué metodología, se usa una metodología A, y para el dato del año 2010 se usa una metodología B. Entonces, si estamos utilizando dos tratamientos de datos para dos gráficos que queremos comparar, esto no es correcto porque estamos utilizando una metodología A y una metodología B, entonces no es comparable porque la metodología A puede tener ciertos parámetros, ciertas características de borrar, no sé, borramos los nulos, mientras que en la categoría B no borramos los nulos, entonces ya no es comparable. ¿Recuerdan cuando yo les decía, cuando estaba en procesamiento de datos, les decía, si algún proceso que van a hacer no es generalizable para todos, entonces no lo pueden hacer? Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, con esta imagen solamente ya no estamos respaldando este principio de nosotros de honestidad y transparencia. Por otro lado, tenemos el tema de precisión y exactitud, que lo que busca es asegurar que las visualizaciones sean precisas y estén respaldadas por datos confiables, con el fin de que la gente que necesite
que necesite como recrear nuevamente esta información que nosotros estamos mostrando, pues pueda ganar, o sea, si alguien usa este mismo dataset, pueda generar esta misma información. Sin ir más lejos, a modo de ejemplo, yo suelo recopilar muchos datos y generar diagramas, y generar reportes, y generar modelos de Machine Learning, pero ¿qué tengo que hacer yo para generar esta precisión y exactitud junto con el modelo, la visualización o el dato que yo, o los datos que yo genero? Así como entrego tanto el dashboard, por ejemplo, también entrego por atrás todo lo que tiene que ver con el dataset. Obviamente ahí está el tema de el dataset es público, es privado, se puede o no se puede, pero en mi caso, como son datos abiertos, yo entrego el dashboard en este caso y entrego automáticamente también el conjunto de datos con el fin de que si alguien quiere revisar si estos datos son correctos, pueda replicar el proceso, el cual está detallado, así como dice, tiene que llegar a los mismos resultados. Si es eso, se hacen los mismos pasos y no se llega al mismo resultado, entonces no hemos sido precisos ni exactos. Primero, al declarar el procedimiento que hicimos, y segundo, al mostrar los datos que hemos entregado. Nos quedamos aquí, nos vamos a un break de 10 minutos para seguir, para seguir hablando de esta información. No creo que hoy día lleguemos a la parte, parece, a la parte de aplicación, pero sí al menos vamos a guiarnos con toda la parte teórica de proceso de visualización de datos. Nos vemos a las 2:10, si es que no tienen consultas por ahora. Estuve buscando estuve recordando cuál era la página y se las dejo por aquí. La página con respecto a que me preguntaron recién de la paleta de colores, eso era, de la paleta de colores, así que es esa. Sí, bueno, puedes usar las paletas de colores ya predefinidas o puedes definir tu propia paleta de colores. Vota la gente, descarga, comparte, la verdad, es muy buena. Así que ustedes pueden usarla. Y bueno, también hay otro, no lo ocupo tanto, esta es la que más ocupo. Les voy a dejar un listado a través de la plataforma de Moodle para que ustedes elijan cuál es la mejor. Esta es la que yo uso y por eso la tenía como favorita. Pero les voy a dejar un listado más detallado de esto mismo. Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla. Sí, está cargando. Rosa, Aquí estoy. Alberto por acá. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, bajito, pero te escucho. Oye, respecto a la precisión y exactitud, a mí me pasa también que tiempo atrás he presentado cosas y he armado una especie de semáforo, ¿no es cierto?, con los datos. Entonces, Ujú. el tema es en qué punto uno hace el corte y pasa de un color a otro, ¿ya? Porque también está la posibilidad de que sean colores atenuados, ¿no es cierto?, colores intermedios, todo eso. Pero si uno quiere remarcar Claro, más, que esté como exacto, en el umbral. claro, cuando uno quiere remarcar más, tiene que haber como una especie de semáforo como los semáforos que uno conoce, porque se nota claramente una diferencia con la otra. Y eso entiendo yo que Exacto. esto se refiere que tiene que estar fundamentado, tiene que estar basado en algo, ¿no es cierto? Tiene que estar basado o en un percentil, ¿no es cierto? Tiene que estar basado en una desviación estándar, no sé, muchas cosas así. Pero en ese sentido, no sé si existe alguna herramienta, tal como esta de la paleta de colores que das, que tú conozcas que le permita a uno como apoyarse en algo así como que, ya, mira, esto en realidad lo que tú estás sacando es mejor verlo a través del percentil 25, no sé si me explico. Ya, te entiendo, entiendo tu duda. Cosas que no existe ninguna herramienta que te diga corta aquí, corta acá. Lo que puedes hacer en sí es, no sé, dependiendo de tus datos, lo que se puede hacer es normalizar tus datos, o sea, llevar todos tus datos a una escala normal de 0 a 100 y a partir de ahí sí poder hacer una división. No sé, he hecho mi división en una escala de 0 a 100 en una escala de 5. Porque se recomienda que frente a estos tipos, no sé, datos demográficos, suponiendo lo que ayer hablábamos de edades, se recomienda, o sea, a partir de la literatura, que la división de 5 en edades es muy buena. Por ahí.
pero partes desde la normalización de los datos, y entonces, no sé cuáles son tus datos, pero suponiendo que sean datos cuantitativos que puedas normalizarlo, o indicadores que puedas normalizarlo, entonces a partir de ahí ya puedes generar estas divisiones de 3 o de 5 que son las más recomendables. No sé si respondo tu pregunta con eso, no existe algo genérico no existe algo genérico como Sí, esta sí. paleta de colores. Sí, sí, respondiste, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, vimos la precisión y la exactitud de los datos. Ay, ahora sí. Otro de los aspectos éticos y de responsabilidad tiene que ver derechamente con la protección de la privacidad. Es que, perdón, al utilizar los datos que involucran información personal, información sensible, ya sea como, por ejemplo, sexo, enfermedades, pesos, casi toda la información igual, casi toda la información personal es una información de cierta forma sensible que no puede ser compartida. Entonces esta información tiene que ser anonimizada, tienes que desidentificar a la persona a la cual te compartió esta información, bueno, siempre y cuando sea necesario, dependiendo de los acuerdos de privacidad que haya. Y también es necesario cumplir, de cierta forma, con las regulaciones y políticas de privacidad que son aplicables dentro del país. Por ejemplo, yo estoy en España y dentro de la Comunidad Europea existe un acuerdo o sea, existen amplias políticas de privacidad que son muy tajantes, son muy duras. Sin ir más allá, tenemos tenemos artículos, o sea, tenemos titulares como estos, puesto que ChatGPT fue prohibido en España, perdón, en Italia, ya que dentro de sus políticas de privacidad, o sea, no establece políticas de privacidad, o sea, no te dice qué está haciendo con tus datos. Entonces, no te dice si esto te lo está guardando, no te dice si lo está guardando por usuario pregunta, no te dice al final qué es lo que está haciendo con estos datos. Entonces, eso atenta contra uno de los principios o ley de protección de la privacidad que hay en la Comunidad Europea, e Italia llegó y dijo que va a prohibir el uso de este chat, y automáticamente una vez que pasó con Italia, esto ya se espera que llegue a los demás países de la Comunidad Europea. Entonces por eso hay titulares como estos tan, bueno, medio tendenciosos o así, pero donde ya plantean que España también podría quizás prohibir el uso de esta herramienta de inteligencia artificial solo porque no es clara ni es específica con respecto a cómo está usando los datos. Entonces, por eso es importante lo que les decía yo en el tema de protección a la privacidad, saber bajo qué reglamento está, saber si es que los datos con los cuales tú estás trabajando está permitido, no sé, identificar a la persona, o quizás tienes que atenderlos de forma agregada. No puedes decir María es del sexo femenino. Lo que tienes que decir es, no sé, una persona que me respondió en la encuesta es del sexo femenino, pero no puedes identificarla con el nombre. Entonces, todo depende, bueno, insistir, de acuerdo a la política que se haya regido la obtención de estos datos. Lo otro también que tenemos como un principio como un aspecto ético de responsabilidad es la contextualización adecuada, que lo que busca es proporcionar un contexto claro y relevante para ayudar al usuario a realmente interpretar correctamente las visualizaciones. O sea, ¿qué es importante de esto? Explicarle a los usuarios cuáles son las limitaciones de los datos, cuáles son las fuentes utilizadas, cuáles fueron las suposiciones que nosotros o inferencias que nosotros realizamos. O sea, recuerdo que cuando hablábamos de procesamiento de datos llegamos y decimos, mira, vamos a eliminar todos los nulos porque no nos entrega información. Entonces poner dentro del gráfico que estás mostrando es como, mira, este gráfico es un gráfico de ventas. Vamos a el ejemplo ayer, el ejemplo de ventas de nuestros datos. Nosotros eliminamos de forma arbitraria aquellos registros donde salían que el usuario o sea, que no se realizaban compras. Sin embargo, si nos recordamos, al final el tema de no compra era mucho mayor a cualquier venta de los productos. Eso de cierta forma, si uno analiza de forma general, quiere decir que mucha gente visita nuestra página web, pero el porcentaje de conversión es de cierta forma bajo. Entonces, si nosotros eliminamos automáticamente los datos de no compra y solamente mostramos los datos de venta, quizás podría la persona que está visualizando estos datos decir, ya sea el gerente, ya sea quien sea, puede llegar y decir así como, mira, nos va bien,
O sea, no hay nadie que no convierta, ¿no? Todos los que entran van a comprar algo. Pero es mentira, porque nosotros eliminamos estos datos. Entonces, ¿cómo contextualizamos adecuadamente a esta persona? Poniendo una notita de los datos, aquellos registros que no se llevó a cabo una compra han sido eliminados del diagrama. Y listo, automáticamente nos estamos haciendo responsables de los datos que estamos mostrando, y así también evitamos estas conclusiones como simplistas, por ejemplo, la que le dije recién del gerente o de cualquier audiencia que diga, ah, mira, nosotros nos está yendo muy bien porque todas las personas que entran a nuestra página web compran un producto. También por otro lado, dentro de esta contextualización, lo que también a veces se invita es que no reflejemos todo en un, o sea, no reflejemos una información importante en un solo gráfico. Por ejemplo, si queremos decir que se vende mucho más el producto A que el producto B, el producto C, también lo podemos ver a través de otro gráfico. O sea, no usemos solo un gráfico para eso, sino también podamos apoyar esa misma información o esa conclusión importante con otros tipos de gráficos que también reflejen lo mismo y que también nos permitan llegar a la misma conclusión. También tenemos otro aspecto que tiene que ver con la representación imparcial, que lo que te busca es es que evite sesgos en las visualizaciones y represente los datos de manera justa e imparcial realmente. O sea, básicamente lo que mostrábamos con el gráfico el primer gráfico que mostramos, que tenía que ver con el debate de Anatel, no estaba siendo justo la forma en que se mostraba este gráfico. Va muy ligado con el tema de honestidad y transparencia. O sea, hay que trabajar en evitar sesgos cognitivos o prejuicios al momento de presentar esta información. Este igual de representación imparcial lo pueden relacionar, por ejemplo, a que existen momentos o existen situaciones donde la persona que visualiza, o sea, que genera esta visualización de datos, genera gráficos complejos, muy complejos de entender. Y personas, no sé, que saben A, B y C, lo pueden entender, pero personas que desconocen esto no lo pueden entender. O sea, no sé, una brecha educacional. Cuando pasa esto, a veces uno genera un gráfico para ciertas personas, pero no piensa en las otras personas que también puedan querer visualizar estos datos. Entonces, es importante si vas a generar un gráfico que sea complejo de entender en sí, poner información para que otras personas puedan entender estos gráficos. Otra información ya sea como quizás, ya que estamos hablando de gráficos interactivos, una opción de presionar un botón y que te mande y te despliegue, no sé, la tabla completa, o te genere otro tipo de gráfico, o te diga, para leer este gráfico usted tiene que entender que la línea 1 representa esto, la línea 2 representa esto. O sea, en un gráfico radial igual es complejo de entender, pero si uno detalla de cierta forma cómo interpretar el gráfico, elimina este aspecto o sea, no elimina, pero combate este aspecto de representación imparcial, porque así no necesita realmente, la persona que analiza tu gráfico no necesita tener algún conocimiento más allá del dominio, sino que puede leerlo con la información que estás disponibilizando a través del dashboard. Bueno, también tenemos lo otro que tiene que ver con responsabilidad hacia los usuarios, que lo que básicamente busca es que las visualizaciones sean accesibles también para todas y sean comprensibles por la mayoría de la audiencia a la cual tú a la cual tú vas a llevar este gráfico. Recuerde que es muy distinto presentar un dashboard, generar un dashboard para, no sé, para tus jefes, que crear un dashboard el cual va a ser presentado, no sé, si alguien trabajara en el INE o si alguien trabajara a través de alguna parte del gobierno, que al final de cierta forma son gráficos visualizaciones que van a ser públicas, que van a ser presentadas ya sea en la tele, ya sean a través de plataformas web que consuma todos los ciudadanos. Entonces, hay que ser responsables con estas visualizaciones y hay que hacer que sean accesibles y comprensibles para la mayoría de la audiencia. Y finalmente, lo que tiene que ver también con protección de la privacidad, tiene que ver los consentimientos y los permisos, que si estás utilizando datos que son recopilados de individuos o de fuentes externas, hay que asegurarnos de obtener el consentimiento y cumplir con las políticas de uso y licencia de los datos. Por ejemplo, si nos dicen, nosotros, no sé, el caso de ustedes, están tomando datos de Kaggle. Ustedes tienen que ser capaces de leer en algún lado, si es que Kaggle te dice, para tú usar mis datos y tú generar cualquier reporte, tienes que escribir debajo de todo lo que estás haciendo. Es como estos datos fueron obtenidos desde Kaggle, el día tanto, en la versión tanto, de la página tanto. No sé si alguno habrá revisado eso, no sé si alguno habrá visto si es que
si es que Kaggle te dice que tienes que darle derecho, porque al final los datos no son nuestros, los datos están en una plataforma, pero nosotros los estamos utilizando para estudiar, para fines, al final, fines académicos, pero quizás Kaggle te dice, mira, para usar todo este conjunto de datos, tienes que darme el reconocimiento, así hago que más gente llegue a visualizar, a ocupar mi conjunto de datos. Tiene que tener ojo con esas partes. De hecho, hay datos públicos, que claro, no solamente datos, o sea, si es que hacemos, no sé, presentaciones, y si tomamos plantillas desde algún lado, también te dice, así como, si tú vas a usar un icono de esta plantilla, tienes que al final de tu presentación darme un agradecimiento, porque así reconoce de dónde está usando la plataforma y que no es invención tuya, sino es a través de terceros que básicamente estás usando. Tienes como derecho de uso, pero tienes que, sí o sí, decir de dónde estás obteniendo esta fuente de información. Entonces, como a modo de resumen de todo este tema de aspectos éticos de responsabilidad, es importante mantener una conciencia ética y una responsabilidad profesional con respecto a las etapas de visualización de datos. O sea, puesto que si bien nosotros en este caso estamos como analistas de datos o como generadores de visualización, también es responsabilidad de nosotros y nosotras preguntarnos de dónde vienen estos datos y preguntarnos si es que se cumplen con las políticas de privacidad, porque al final igual tenemos cierta responsabilidad con respecto a lo que estamos generando, más allá que hayamos, no, nos llegó la información. Bueno, sí, sí te llegó, pero tú eres el que está generando la visualización, tú eres el que está haciendo el dato o mostrándolo uno a uno, o sea, no sé, mostrando la respuesta persona por persona, tú eres el que está mostrando las respuestas agrupadas. O sea, tienes que saber, bajo, de cierta forma, qué limitaciones tienes con respecto a ese tratamiento de los datos. Asimismo, al tener este conocimiento y al mantener estos aspectos, se fomenta al final la confianza y se evitan como malos entendidos o malas conclusiones y se promueve el uso responsable y ético de la información, que la verdad es lo más importante. O sea, no hay que dejar de lado, pese a que seamos analistas, no hay que dejar de lado todas estas características éticas y de responsabilidad y el marco regular que nos rige, porque básicamente es lo que nos piden con los datos y lo que los datos al final se merecen, no es llegar y usarlos y decir, usé, hice lo que quise y aquí está el resultado. No, hay que ser conscientes de esto que hay por detrás. Bueno, ya dejando los aspectos éticos, dejando los principios de diseño, ahora vamos a ver un poco sobre las herramientas que nos permiten visualizar los datos. Si bien nosotros ya conocemos a la fecha las librerías que nos ofrece tanto Python y R, donde está Matplotlib, Seaborn, PyPlot, etcétera, y etcétera, es importante que también conozcan que existen herramientas que se enfocan principalmente en este proceso de visualización de datos a través de dashboards interactivos. Entonces, los cuales la audiencia al final puede interactuar y profundizar o generar mayor información a través de estos dashboards. Bueno, dentro de estas herramientas principalmente se destacan, tenemos Power BI, Looker BI, Domo, ClickQ, Tableau, Born, entre otras. Vamos a nombrar algunas, vamos a detallar algunas pocas, pero la idea es que sepan que existen y que día a día realmente van existiendo nuevas plataformas. Bueno, Power BI es una suite súper poderosa de herramientas de análisis. Esta es una herramienta de análisis de negocio en general. No solamente sirve para la visualización, sino también Power BI también se ha enfocado en el tema del tratamiento de los datos, desde cómo cargan los datos, desde trabajar con múltiples fuentes de datos y llegar al tema de generar visualizaciones con esta herramienta. Sin embargo, no es una herramienta gratuita, es una herramienta que cuesta dinero, por ende, o sea, si bien va al alza en empresas grandes, si uno está empezando en un proyecto de visualización de datos, no es lo más recomendable empezar a invertir tanto dinero si uno recién está aprendiendo y le va a poder sacar todo el provecho. Bueno, esta herramienta se vincula muy bien con todos los productos de Microsoft, puesto que es una herramienta desarrollada por Microsoft, y lo que al darte esta vinculación con Microsoft, también te permite de cierta forma generar o integrar estas visualizaciones o estos dashboards que haces tú en Power BI en el SharePoint de todas las herramientas, de todo el servicio de Microsoft, y de cierta forma dejarlo público para dentro de tu sector, dentro de tu empresa, dejarlo público para que puedan interactuar y consultar información.
Eh, eh, Power BI en sí es una herramienta muy útil, es muy customizable con respecto a, desde el punto de vista del analista, te permite generar muchos tipos de gráficos, como que el set de gráficos es muy amplio, y te da muchas libertades cuando queremos crear nuestras propias visualizaciones. Así que, por ese lado. Después tenemos también Looker BI, es una plataforma de lo mismo, inteligencia empresarial. El BI es por eso, por Business Intelligence. Proporciona también capacidades avanzadas tanto para visualización y análisis de datos. Con respecto al tema de análisis de datos, ofrece una interfaz amigable que permite a los usuarios explorar, filtrar, manipular datos, permite interactividad, y también se caracteriza porque permite colaborar, o sea, compartir información o generar un dashboard en conjunto, cosa que es súper importante, puesto que cuando uno desarrolla estos dashboards no siempre está trabajando solo, o no es bueno que trabaje solo, también es bueno que tenga la mirada de otra persona que te pueda dar un feedback y que no te produzca estos sesgos que de repente uno tiene cuando trabaja de cierta forma solo. Asimismo, también te permite el análisis en tiempo real, quiere decir conectarse a fuentes en vivo, tal cual como Power BI, y es importante destacar que Looker BI es lo que antiguamente también se conocía como Google Data Studio. Entonces es una herramienta de cierta forma, ciertas funcionalidades son gratuitas. También tenemos Domo, que es una plataforma también de inteligencia empresarial. Y también tiene gestión de base de datos en la nube, es una suite de herramientas y servicios para ayudar a las organizaciones a recopilar, transformar y visualizar los datos. Se preocupa exactamente de todo. Yo personalmente no he usado Domo, sí he usado Power BI, sí he usado Looker BI, pero no he llegado a usar Domo. Pero en sí, esta plataforma, al igual que las anteriores, ofrece visualizaciones de datos flexibles, son potentes, permiten a los usuarios crear diagramas gráficos, los cuales son interactivos, y ofrece una amplia gama de personalización. También tenemos ClickView, lo que antes se conocía como ClickView, ClickSense, Click11 cuando no existía, pero es una plataforma también empresarial que permite a la organización analizar y visualizar datos de manera interactiva. Yo he ocupado Power BI, ClickView, y entre Power BI y Click, yo prefiero para el tema de análisis, o sea, análisis de datos, todo lo que tiene que ver con el procesamiento, hacerlo con ClickView. Sin embargo, ClickView de cierta forma es una plataforma muy cerrada que te permite hacer todo este tema de preprocesamiento de datos, pero con su propio lenguaje, que se parece mucho, no sé si alguien conoce SQL, se parece mucho, pero no es... pero cuando tú terminas de hacer todo este tema de unir tablitas, de generar todo tu data frame, no lo puedes exportar. Entonces como que al final te quedas amarrado a trabajar con análisis de datos con ClickView, generar las visualizaciones con ClickView y hacer todo eso. Y sus visualizaciones están mejorando, pero hasta hace un año y medio atrás que lo ocupé por última vez, eran un poquito así como, es como comparar Matplotlib con Seaborn. Muestran exactamente lo mismo, pero Seaborn es mucho más, es una librería mucho más potente. Entonces Click es así, como que los gráficos que te generan son medio rústicos. ¿Funciona? Sí, pero suelen ser un poquito más rústicos. Bueno, sigo. Claro, se enfocan tanto también ¿Por en qué? la... ¿Por qué? Disculpa, no me quedó claro entonces, ¿por qué prefieres Click? Q. ¿Por qué? Porque el tema del análisis de datos era muy bueno. Me permitía, el procesamiento de datos me permitía hacerlo de forma, para mí, pues yo soy informática. Entonces, para mí, el tema de programar como su propio entorno era muy poderoso porque yo tenía tres herramientas en ese momento. Tenía Click, Tableau y Power BI. Entonces yo decía, prefiero trabajar con Click y hacer todo el procesamiento, que si te das cuenta ha sido el 80% de este curso y el 20% me queda de visualización. Entonces todo el proceso de procesamiento, ClickView en ese tiempo se llamaba, era muy fuerte, es muy potente, o sea, como que, por insistir, soy informática de profesión, entonces tengo una facilidad para programar. Entonces el lenguaje de programación no me incomodaba, no era un impedimento. Y sí dejaba que las visualizaciones, sí arriesgaba o sea, sí o sea, no menos priorizada, pero sí bajaba la precisión de las visualizaciones y al final el procesamiento es el que se lleva el 80% de la información.
Y para Entonces era entonces, para el que no es informático, Power BI es mucho más intuitivo. Power BI es mucho más. Power BI y Tableau, ambos costosos, ambos caros. Tableau. Ok. Sí, Tableau también, exacto. Bueno, siguiendo con esto, también tenemos Board, que es una plataforma de inteligencia, lo mismo, inteligencia empresarial, también se encarga de todo el proceso, no solamente del proceso no solamente del proceso de visualización, sino también te ofrece herramientas para el tema del procesamiento, análisis de datos. No la he ocupado, así que no sabría qué decirles con respecto a ella, así como si es fácil o no, pero básicamente todas estas herramientas ya están yendo todas a permitirte no solo visualizar, sino también el tratamiento de los datos. Una más fáciles que las otras, sí, pero al final cada uno tiene que, o sea, la idea de que la idea de presentarles de herramientas, igual vamos a ver al finalizar el curso de forma general, porque no tenemos licencia, cada uno, pero sí vamos a ver, es como que al final sepan que existen estas herramientas que están aquí, que básicamente usar una u otra ya depende de, primero, la empresa en la que estés, y segundo, que es muy fácil adaptarse, o sea, más allá de ClickView, que ahora ya está mejorando en el tema de que no programes tanto, sea todo más drag and drop, pero todas las demás básicamente se cumplen el mismo diseño. Y por último tenemos Tableau, que es una de las plataformas más populares de análisis y visualización de datos. En un tiempo, bueno, hace muchos años atrás, Tableau solamente se preocupaba del tema de visualización y todo el procesamiento que tenías que hacer, ¿cierto? No era fácil para hacer el procesamiento. Sin embargo, después Tableau empezó a sacar como nuevas versiones o nuevos como componentes dentro de Tableau. Uno de ellos es Tableau Prep, que es preprocesamiento, y que lo que busca ese Tableau Prep es facilitarte de cierta forma el tema del preprocesamiento de datos. Entonces lo hace a través de también drag and drop, cosas muy intuitivas, y normalmente cuando uno compra la licencia de Tableau, te viene como con una suscripción a Tableau Prep, y ahí te genera de cierta forma un ecosistema donde estás en Tableau Prep y después de Tableau Prep pasas a Tableau de visualización y ahí te mantienes en esa misma línea. A modo general, estas son todas las herramientas que existen. Bueno, existen más, pues es una vista general. De hecho, aquí podemos ver esta Plotly. Y Google Data Studio lo puse gigante para que se acuerden que Google Data Studio es lo que ahora lo conocemos, ahora se conoce como Locker. Entonces, pero vuelvo a insistir, a modo de resumen, todas estas herramientas son útiles, todas estas herramientas te están permitiendo el tema de analizar los datos y visualizar realmente. El tema del procesamiento, de análisis del dato en sí es un poquito más complejo dependiendo de la plataforma que vayas eligiendo. A veces es más intuitivo, a veces te deja hacer cosas, a veces tienes que conocer un poco más de programación para hacer más cosas, pero en sí te permiten hacer el preprocesamiento con más o menos conocimiento, pero todas sí son muy buenas para el tema de visualización de datos y generación de datos. Todas te permiten la customización, no todas te permiten publicarlo en web, pero sí, ClickView te permite publicarlo en web, Power BI te permite publicarlo en web, Tableau te permite publicarlo en web, Locker te permite publicar en web, y las otras las desconozco, entonces no sabría decirlo, pero yo creo que todas van un poquito a lo mismo. Si no te permite publicarlo en web con un servidor propio, te permitirá insertarlo a través de código en una página determinada. Ahora sí vamos como camino a la creación de nuestro dashboard. Ya sabemos los principios de diseño, ya sabemos los aspectos básicos que tenemos que tener, como aspectos legales o responsabilidades legales que tenemos que tener presentes, y ya también sabemos que existen herramientas para crear nuestros dashboards. Entonces ya vamos de ese camino a la creación de nuestros dashboards. Al igual que el tema del preprocesamiento de datos, yo les comenté que distintos autores definían distintos pasos, algunos definen 5, otros 6, otros 7, otros 8, hay otros que definen 3. Igual como yo de forma arbitraria definí que habían 5, para este proceso exactamente lo mismo. De forma arbitraria definí que habían 5 pasos para la creación de nuestros dashboards, donde el último paso básicamente es como un consejo, una recomendación. El primer paso tiene que ver con analizar todo, que tienes que tener, todos estos pasos antes de iniciar la creación de tu dashboard. Tienes que analizar tu audiencia objetivo, tienes que tener claro a quién le estás dando a quién le quieres mostrar tu dashboard. Tienes que identificar los principales indicadores o parámetros del negocio. Tienes que conocer el objetivo final de tu dashboard y tienes que tener a mano
la información relevante para el desarrollo del dashboard. O sea, porque a veces no es necesario, a veces no es suficiente con la información que nos entregan nuestros datos. ¿Por qué? Porque a veces llegamos, por ejemplo, recuerdo hace unas semanas atrás y estábamos viendo en la inmigración a Canadá y vimos que en Chile para 1990, si es que no mal recuerdo, se producía, o sea, claro, se producía una baja de personas que ingresaban a Canadá provenientes de Chile en 1990. Si nos damos cuenta, nuestros datos, esos nos decían, pero no teníamos, nos faltaba mayor información para tomar, para decir, pero ¿por qué pasó esto? ¿Y dónde podemos encontrar esa información? En Internet, buscando. Entonces, no solamente nos quedamos con nuestros datos, sino también tenemos que tener a mano información relevante para el desarrollo del dashboard. Y finalmente, el último paso, que es como básicamente un consejo, que es que hay que mejorar el dashboard en función de los resultados. ¿A qué nos referimos con analizar la audiencia objetivo? Es importante comprender quiénes van a ser los usuarios del dashboard y qué tipo de información necesitan. Hay que considerar los roles, porque dependiendo del rol es la forma en la cual se va a comunicar el dato. Hay que considerar, no sé, las metas o las preferencias para adaptar el dashboard en base a estas necesidades. Por ejemplo, si sabemos que es una persona, no sé, que normalmente casi todas las personas como de, esto es una generalización que, pues, pero muchas personas ahora están tendiendo a, no, a que no les guste o a detestar este gráfico de torta. Entonces, si sabemos que esta persona es de estas típicas personas, mostrarle un gráfico de torta al final no permite que nosotros comuniquemos la información, porque si esta persona ya tiene un sesgo frente a este gráfico, ¿para qué se la vamos a mostrar? Quizás es mejor convertir este gráfico de torta en un gráfico de barras, en un gráfico radial, que representa de cierta forma lo mismo, pero de otra forma. Entonces, frente a eso, por eso es importante conocer a nuestra audiencia objetivo para al final un poquito, nosotros, bajo el concepto de analista, nosotros trabajamos para esa persona, o sea, trabajamos para entregarle la información de forma fácil. Y es una de las cosas que sea entregar la información de forma fácil es también tener estas consideraciones de qué es lo que, de cuáles son sus preferencias con respecto al dashboard. También es necesario, uno de los segundos pasos, identificar los parámetros o los indicadores de negocio, los cuales han definido la empresa o nuestra institución para el éxito y rendimiento de la organización, de la institución, del producto que queramos mostrar, de lo que estemos, de lo que queramos mostrar. Estos parámetros o estos indicadores pueden ser métricas financieras, métricas de venta, métricas de marketing o cualquier otro indicador que debe ser visualizado sí o sí en el dashboard, puesto que al identificar estos parámetros claves de cierta forma del negocio, ya nosotros decimos, mira, nosotros el objetivo de nuestro dashboard es mostrar las ventas, entonces vamos a generar un indicador que tenga que ver con la conversión de las ventas de las personas que visitan nuestra página, cuál es la tasa de conversión de visitar a vender. Y ese es un identificador, ese es un ese es un indicador de nuestra calidad de venta o nuestra cantidad de venta. Entonces, cuando ya hablamos de cierta forma de indicadores o de parámetros clave, ya estamos dándole otro valor a nuestros dashboards. Cosas que son indicadores o parámetros de venta. El número de retención de los clientes, nuevos clientes, tasas de conversiones, como decía, personas que visitan la página versus personas que compran, tiempo promedio de respuesta. No sé si estamos hablando de una página de solicitud de hora, el tiempo promedio de respuesta es un dato muy importante, o si estamos hablando de una página que, no sé, que es una página de consultas, donde tú dejas una consulta y te responden, ese tiempo de promedio de respuesta quizás no puede servir para evaluar la productividad de los empleados, entre otras cosas. Otro de los pasos para elaborar nuestro dashboard es conocer cuál es el objetivo final del dashboard. Entonces, es importante definir claramente el propósito que tiene ese dashboard y qué objetivo va a buscar lograr. O sea, este dashboard quiere proporcionar una visión general de rendimiento de la empresa, quiere identificar tendencias, es un dashboard para la toma de decisiones o es para monitorear el progreso de objetivos. Entonces, una vez que nosotros sepamos para qué queremos, cuál es el objetivo de nuestro dashboard, es que podemos de cierta forma orientarlo para que se logre al final lo que estamos buscando. Así podemos, así de cierta forma, tener este conocimiento del objetivo final permite ayudar a enfocar el diseño y las visualizaciones del dashboard.
tener a mano la información relevante, tanto para el desarrollo del dashboard, como decía, está bien con el conjunto de dataset, pero también es necesario reunir datos necesarios para alimentar el dashboard. Es importante también asegurarnos que estos datos que estamos incluyendo estén disponibles y estén actualizados. Por ejemplo, no sé, estamos elaborando un dashboard y decimos, para más información, visite la página de tanto, y lo escribimos ahí. Pero después la persona que está revisando el dato dice, ah, mira, voy a revisar la página de tanto y vemos que esa página tanto está caída. Ya no existe, se cambió de dominio. Entonces es importante tener de cierta forma, asegurarnos que estos datos o esta información relevante que estamos agregando, además del conjunto de datos, esté disponible, esté actualizada. Así que eso eh, hay que tenerlo muy claro. O sea, de hecho, cuando van a elaborar sus dashboards, algunas van a generar o van a incluir imágenes desde otra fuente de datos, desde otros lados. Entonces tienen que ver que estas imágenes que incluyen no se caigan, no generan algún error cuando las abras. Entonces, por eso nos referimos con información relevante. No solo el conjunto de datos es relevante, sino también toda la información que se puede aportar en base a estos datos con el fin de darle mayor importancia y mayor impacto a lo que queremos contar. Y finalmente lo que decía, que es más que un paso, es como un consejo, es la mejora continua del dashboard en función de los resultados. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, que a medida de que los usuarios interactúan con el dashboard y se obtiene retroalimentaciones, o se obtiene feedback, o se obtienen cosas, es importante que evaluemos la efectividad de nuestro dashboard. Como el dashboard que hice hoy para esto, ¿sigue siendo útil? O lo que tengo que hacer es una mejora realmente, porque ya no sé, no representa de cierta forma los indicadores que queremos. El negocio ha cambiado, queremos representar lo mismo, queremos cambiarlo. Bueno, entonces, por si en base a los resultados podemos hacer mejoras continuas a nuestro dashboard. Entonces, para eso es importante observar cómo se utiliza este dashboard. Es importante, no sé, en el caso de que sean dashboard que se compartan, poner una sección de que ingresa, si tienes comentarios, escríbeme a tanto, y ir realizando ajustes de esta visualización. Estos pasos al final son una guía general y se pueden adaptar según las necesidades del contexto específico. Vuelvo a decir, si quizás ustedes buscan en internet pasos para generar un dashboard, no les aparezcan exactamente estos mismos pasos, sino aparezcan, no sé, 20 pasos, 30 pasos, 5 pasos, 4 pasos. Esto es una decisión arbitraria que yo tomé para detallar de cierta forma cuáles son los pasos para empezar a crear nuestro dashboard. Entonces, para mí, estos son los pasos básicos que tienes que tener, y una vez tengas todo definido esto, entonces ya es momento de generar nuestro dashboard. No sé si tienen dudas o consultas hasta ahora. No. Voy a cambiar, voy a compartir pantalla nuevamente, pero voy a cambiar. ¿Dónde está? Creo que aquí. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver al menos de forma general la herramienta que vamos a ocupar. Les nombré muchas herramientas de visualización, muchas de ellas son de pago. Entonces vamos a usar una herramienta, en esta primera instancia vamos a usar una herramienta gratuita, y después vamos a usar lo que todos básicamente deben tener o deben conocer, que es Excel. Vamos a usar Looker, que es de Google. Entonces, para buscar al final Looker es como Looker Data, no, eso no es. Pero bueno, pueden ingresar pueden escribir Looker Data Studio, Overview, y automáticamente, básicamente, el primer resultado que te aparece es este de Looker Data Studio, que, como decía, antiguamente era Google Data Studio, y hasta que lo compró a Google, adquirió ciertas acciones y ya se volvió de ello. Bueno, cuando ustedes ingresan al lucro de estudio, no sé si alguien ha ingresado, le ofrece, perdón, segundo, ahora sí. No, ¿sí? Sí es. Les ofrece de cierta forma una galería
llena de plantillas. Son plantillas base que uno puede utilizar, si se da cuenta todas, no sé, vamos a ingresar a cualquiera realmente. Y si te das cuenta, aquí está de cierta forma toda la información, son dashboards interactivos, y podemos ver, a diferencia de nuestros gráficos que hemos generado hasta el momento en Matplotlib, en Python, o sea, usando la librería Matplotlib, usando Python, estos gráficos son interactivos, podemos, no sé, ordenar, no sé, esta tabla que está aquí, podemos de cierta forma graficar estos de colores, podemos ir revisando, haciendo clic en los datos, la verdad ni siquiera sé a qué dato entré, pero podemos ver que de cierta forma tiene la calidad de interactivo y también tiene la bondad de que puedes exportar estos datos. Tú puedes elegir como CSV, como Excel, y solamente te va a exportar los datos que corresponden a esta información. Es lo que yo decía en algún punto. A veces cuando quieres profundizar más en esto, es como, ya quiero profundizar más en esto, entonces exporto los datos. Y lo exporto y después lo analizo como, no sé, siendo yo la persona que me entregaron estos datos. ¿Qué más tiene? Tiene filtros. Podemos ver, yo la verdad ni siquiera había visto estos datos, pero podemos ver de cierta forma que nos da la característica de interactividad. Si nos gusta esta plantilla, la podemos utilizar, la podemos editar y compartir. Nosotros, a partir de editar, ingresamos nuestra fuente de datos. Si es que no nos gusta, básicamente retrocedemos y vemos otra. No sé, estoy viendo las que salen de colores. Pero estas son plantillas de cierta forma que nos provee Looker Studio, para que veamos cómo de cierta forma funcionan algunas cosas, cómo se van elaborando ciertas cosas. Algunos son más interactivas que otras, es verdad, pero nosotros también nos da la posibilidad de, aquí hay una plantilla de categorías, donde nos dice qué es lo que nosotros estamos buscando. No sé si conocerán Google Analytics, que es una herramienta de Google que permite monitorear o traquear las páginas web. Pero esto normalmente, lo bueno de Looker es, al ser de Google, básicamente tiene muchas cosas conectadas y podemos ver de cierta forma cosas en vivo, por eso podemos ver cosas hasta el día de ayer, porque Google Analytics tiene un día de desfase, no entrega la información inmediata. Entonces, de cierta forma te permite, eso es lo bueno, te permite trabajar en vivo en streaming con datos de Google, o en el caso de que no queramos, por ejemplo, ninguna de estas plantillas, lo que podríamos hacer es crear un informe vacío y automáticamente te dice lo que empezamos, te dice automáticamente Looker desde dónde quieres obtener estos datos. Puedes subir tus archivos, conectarte a un CSV que está afuera, puedes importar una hoja de cálculo desde Google Sheet, que en este caso es lo que nosotros tenemos aquí, que si se dan cuenta es exactamente la misma hoja de cálculo que se exportó que exportamos el día de ayer. Y a partir de eso empezar a generar lo que sería ya nuestros gráficos y nuestro dashboard. Siendo la hora que es, no voy a entrar en profundidad en Google, en Looker Studio, porque no tiene sentido empezar y no terminar nada. Entonces solamente vamos a, para la clase del día martes, cualquiera de las personas, o sea, si es que quieren hacerlo en vivo, vamos a conectarnos a una hoja de cálculo de Google y aquí le vamos a dar permiso de autorización. Tenemos que, iniciar sesión con nuestra cuenta para que pueda acceder a donde está alojado nuestro archivo realmente. No sé si tienen dudas o consultas, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí por la hora que es. Pero ya el día martes vamos a ver vamos a dividir la clase en dos. La primera hora vamos a trabajar con Google Studio y la segunda hora vamos a hacer exactamente lo mismo con Excel. Así que va a ser una clase intensiva, no vamos a tener nada de teoría, solamente vamos a trabajar haciéndolo, vamos a usar unos datos de Kaggle también. Ninguno de los datos que ustedes están usando, por supuesto. ¿Alguno tiene alguna duda, consulta, ya sea con respecto a las cosas que vimos hoy o con respecto a dudas generales? Bueno, si nadie tiene ninguna duda o consulta, hoy dejamos la clase a... Rosa. Solo una consulta, profe. Sí. Disculpa. Lo que pasa es que cuando mandaron, no tiene que ver con la clase, pero como dijo consultas generales, aprovecho.
que Sí, cuando mandaron la nota, no enviaron la rúbrica y la solicité, pero no ha llegado. El puntaje que tuvimos, ¿a quién se lo solicitaste? al mismo correo que me llegó, le solicité si me mandaba No, para poder corregir, sí, solicita, o sea, porque ¿puedes escribirte un correo a mí personalmente? La directo, tengo yo. perfecto. Sí, sí, Ah, por ya. favor. Sí, porque La eso tengo yo. como esa parte también es parte de este proyecto para poder corregir si habían algunas cosas. Perfecto, sí, envíame un correo y yo te envío la rúbrica. Ningún problema. Gracias. Ah, sí. ¿Alberto? Y solo corroborar que las presentaciones van a ser los días 3 y 4 de julio, ¿no es cierto? 4 y 5. 4 y 5, perdón. Sí, 4 y porque 5. es martes y miércoles. Porque como la próxima semana, el lunes no tenemos clases porque es festivo en Chile, solo la próxima semana tenemos la clase del sábado. O sea, perdón, el martes. Entonces, al final, todo se corre una semana. Todo se corre. Tenemos clase el martes, el sábado, el próximo sábado no tienen tutorías, pero tienen tutoría el día lunes 3. Entonces, nos vemos. Esa tutoría les sirve para la presentación que empieza el 4 a la segunda hora y el 5 hasta que terminen las presentaciones. Ok, gracias. ¿Sí? No sé, sí. Perfecto. ¿Listo? Entonces, si no tienen más dudas, ¿Nos quedaría solo una clase, profe? nos quedaría la clase del 28. Exacto, creo que sí. Sí, nos queda la clase 28 y la clase... Sí, Y la tutoría. tienes toda la razón. Sí, nos queda la Ups. clase del 27. Nos queda la clase del 27 y claro, y el 5 terminamos, el 4 y el 5 terminamos viendo las aplicaciones de las herramientas de pago, Se básicamente. hizo muy Pero cortito el curso. así es corto, es un curso rápido, básicamente conocieran algunas cosas. Ya si quieren profundizar, pues bueno, ante el último día de clase van a haber muchos links para que ustedes puedan profundizar si quieren seguir. Pero eso, materia del No, último. me refería a cortito porque fue interesante, que cuando no es interesante se hace como eterno. A eso me refería con cortito. No la cantidad de lo que entregaron, sino que fue muy interesante, entonces se hizo como muy rápido. Vale, muchas gracias. Pero sí, es verdad, nos queda una clase, no me había dado cuenta. La clase del 27, entonces, donde veremos todo lo que tiene que ver con visualización. Perfecto, entonces, si no quedan dudas, consultas, ni ningún comentario, muchas gracias por la participación el día de hoy. Verán a Carlos el día sábado y entonces volveré a ver yo el día martes. Perfecto, profesora. Bien, agradecer la Gracias, asistencia. Recordarles que el lunes no hay clase porque es feriado, ¿ya? Así que por eso la profesora hablaba del día martes. Y a la brevedad les voy a subir esta clase a la plataforma para que la revisen. Creo que mañana mismo yo creo que voy a estar ya en la plataforma, junto con el archivo que trabajaron en esta clase. Así que, profesora, muchas gracias. Me fue bien en el A examen. ti, Marcela. Y bueno, Marcela, me alegro mucho. Así es Vale, que, bien. estimados, que les vaya muy bien, que tengan un descanso mañana también, y nos veremos el sábado en la clase de tutorías, y como les indicaba, de ahí pasamos, digamos, al día martes para nuestra sesión 13 de este curso. Así es que, estimados, que tengan un buen descanso, y nos veremos entonces el sábado. Muy bien, hasta luego.